Buenos días, familia Equipers, qué alegría que hoy de nuevo estés con nosotros. Yo soy Keila Galindo y me da muchísimo gusto poder darte la bienvenida a un servicio más. Como cada domingo estamos emocionados de que podamos estar conectados a pesar de la distancia. Así que ahora tenemos medios que nos permiten estar juntos como iglesia y eso es un motivo de mucha alegría. Te invito a que donde estás tomes una pausa y te concentres en lo que vamos a hacer hoy, que toda tu mente y todos tus 5 sentidos estén concentrados en esto. Así que te invito a que te pongas de pie y cantes con nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios. 1, 2, 3, 4. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás.
encontrarse contigo. Y si tú el día de hoy necesitas un encuentro con el Señor, necesitas de un momento en su presencia, necesitas recordar sus promesas y su verdad, necesitas sentir su amor, hoy es el día, hoy es el momento, no esperes más, que Dios está aquí, Dios está aquí con nosotros, su amor es grande y poderoso. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás, en tu sala, en tu recámara, en donde quieras, o ponte de rodillas incluso, toma ese paso, un paso de fe, diciéndole a Dios, aquí estoy y anhelo encontrarme contigo, con tu presencia. Necesitamos de ti, necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu poder, de tu verdad, de tu presencia. No podemos hacer nada sin ti. Estamos tan necesitados. Dios, anhelamos más de ti, anhelamos de tu presencia, anhelamos de tus promesas en este momento, que nos recuerdes quién eres, que nos recuerdes que no importe cuál sea la situación que estamos pasando, tú eres más grande, tú eres más poderoso y tú eres bueno y podemos confiar en ti. Eres digno de toda nuestra confianza. Eres todo lo que necesitamos. Te anhelamos en este momento, Jesús. Ven y encuéntrate con nosotros una vez más. Necesitamos, Jesús. Eres todo lo que yo quiero. Eres lo que yo necesito. Tu presencia me hace libre. Tu presencia, Señor. Eres todo lo que yo quiero. Eres lo que yo necesito. Tu presencia me hace libre. Tu presencia, Señor. En tu presencia yo quiero estar. Entre tus brazos está mi lugar. En tus promesas descansaré. Cristo por siempre está en mi fe. En tu presencia yo quiero estar. Entre tus brazos está mi lugar. En tus promesas descansaré. Cristo por siempre está en mi fe. Está en mi fe. Cristo por siempre. Siempre, siempre. Eres todo lo que yo quiero. Eres lo que yo necesito. Tu presencia me hace libre. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Qué buen tiempo de alabanza acabamos de tener. Y también queremos decirte que si tú eres nuevo, si es la primera vez que tú estás con nosotros, nos gustaría conocerte, nos gustaría saber quién eres. Así que por favor escríbenos, dinos yo soy nuevo, porque te queremos conocer. Y también aprovecho para que les recordemos nuestras actividades de la semana. Recuerda que si hay niños en casa,
pues que no se pierdan la oportunidad de conectarse a Equippers Kids. Es un tiempo preparado especialmente para ellos, donde pueden convivir con otros niños y donde aprenden acerca de las cosas de Dios. Así que es un tiempo muy divertido y es un tiempo muy edificante. Así que tus niños no se pierdan la oportunidad de estar conectados. También, si tú eres adolescente, joven, recuerda que tenemos Impact, que son los sábados. Así que conéctate, porque es un tiempo muy agradable, porque es un tiempo también muy edificante y para seguir aprendiendo y conocer a otros chicos y hacer nuevos amigos. Así que mantente conectado con tu iglesia. Y por supuesto que tenemos también los grupos Connect. Si tú todavía no tienes un grupo Connect o no sabes lo que es un grupo Connect, pues escríbenos, porque nos interesa que estés en un grupo Connect. Es un espacio de amigos donde compartimos acerca de las cosas de Dios y es un espacio donde aprendemos juntos y crecemos juntos. La verdad, a mí me gusta muchísimo mi grupo Connect y por eso te animo a que tú te unas al tuyo. También queremos recordarte que hay que ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Yo creo que Dios a todos nos bendice muchísimo, muchísimo. Y una forma de agradecer, mostrar nuestro agradecimiento por Dios, es dando un poco de lo mucho que Él nos da. Él es un Dios de provisión y nunca nos va a dejar con las manos vacías. Así que tú puedes bendecir a tu iglesia a través de las bendiciones que Dios te da. Te dejamos por aquí el número de cuenta en el que puedes hacer tu depósito para diezmar u ofrendar, pero también, si tú prefieres, puedes hablar con Bob para que él pase a recogerlo a tu casa o para que se pongan de acuerdo y se vean en la iglesia. Así que también llegó la hora del anuncio del día. Hoy terminamos nuestros 21 días de ayuno y oración. Hoy es el día 21 y yo estoy muy emocionada porque estoy segura de que Dios estuvo haciendo muchas cosas grandiosas en la vida de cada uno de nosotros durante este tiempo. Dios nunca se queda quieto, Él siempre está sorprendiéndonos y queremos saber qué fue lo que hizo en tu vida, porque estoy segura de que algo hizo. Así que por favor, hoy conéctate a las 8, que es nuestra reunión de cierre. Es a través de Zoom y esperamos verte por ahí. Ahora sí, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar lo que Dios tiene que decirnos este día. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en la tercera semana de la serie viendo las 7 cartas en Apocalipsis. Y qué emoción, porque Dios, nada más en esas 2 primeras semanas, Dios nos ha mostrado tantas cosas y hoy no es diferente. Hoy Dios tiene algo preparado para ti. Entonces, prepárense por lo que Dios nos quiere decir hoy. Ahora una historia. En los mediados de los 50, un hombre llamaba Jim Jones comenzó una iglesia en Indianápolis, en los Estados Unidos. Ahora, comenzó bien, todo bien, pero por algunas actividades un poco sospechas, el gobierno de los Estados Unidos comenzaron a investigar. Entonces, él y toda la iglesia mudaron ellos a Jonestown, en Guayana. Ahora, los que no saben dónde está Guayana, está como pegado entre Brasil y Venezuela. Pero cuando comenzó bien. Amaba a Dios, estaba enseñando la palabra, pero algo pasó. Y en una de sus prédicas, un día, estaba predicando a la iglesia y les preguntó esto. Los dijo, ¿es esta, mostrando su Biblia, ¿es esta la palabra que escuchas? ¿Es esta la palabra que obedeces? Y claro, toda la gente decía, sí, claro que sí, es la Biblia. ¿Y qué creen que lo que hizo? Tiró su Biblia al piso y la pisó. Y dijo ese que es fuerte, a partir de este día, escuchas esta boca y lo que dice Jim Jones, no ese libro. ¡Wow! Y algunos ya saben lo que pasó después. Varios años después, en 1978, en Jonestown, Jim Jones preparó una cantidad grande de ponche de frutas y se mezcló con cianuro. Después de que los más de 200 niños lo bebieran primero,
Después, los adultos finalmente también lo bebieron. Luego, después de que todos estuvieron muertos, tomó una pistola y se disparó. Cuando todo estuvo hecho, 914 personas habían muerto en Johnstown ese día por seguir a un hombre con enseñanzas equivocadas. Hoy estamos viendo una iglesia que estaba luchando con enseñanzas equivocadas, enseñanzas malas, enseñanzas que no estaban basadas en la palabra de Dios, en la verdad, en la enseñanza que Jesús nos ha dado, y que estaba llevando esa iglesia a una pelea contra Dios y su espada. Y estoy hablando de la iglesia, si saben el orden de las 7 iglesias, las 7 cartas, ya saben. Estoy hablando de la iglesia de Pérgamo. Ahora, Pérgamo era una ciudad griega muy rica y poderosa. Era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Y de las 7 iglesias en estas cartas, Pérgamo era la ciudad más al norte. De hecho, quizás unos 100 kilómetros más o menos al norte de Éfeso, que hemos visto en la primera semana. Unos pocos años antes de que vino Jesús, la ciudad fue conquistada por los romanos. Y la ciudad tenía que pagar impuestos a Roma y acomodar y suministrar las tropas romanas. Pero a pesar de ese quizás carga sobre ellos, la ciudad creció, la ciudad prosperó y llegó a ser una ciudad muy importante en tamaño y en poder, hasta que llegó a ser como rival con Éfeso y con Esmirna, estas 2 ciudades que hemos escuchado, estas 2 ciudades. Ahí en Pérgamo construyeron templos, un templo, un estadio y varias otras cosas. En los mediados del segundo siglo, fue una de las ciudades más grandes en la región, dicen más o menos, con unos 200,000 habitantes. Pero por los finales del tercer siglo ya estaba en decline. Y fue la primera ciudad para construir un templo al César, el emperador César. Y se convirtió la ciudad en como la capital del culto al César. De Pérgamo, un escritor antiguo dijo que se le dio a la idolatría más que toda Asia. Y otro escritor dijo, las otras ciudades alrededor solo adoraban a César un día al año, pero en Pérgamo era como si todos los días tuvieras que adorar al emperador. Bueno, ahí está un poco de contexto de la ciudad, ¿okay? Que es lo que está pasando. Ahora sí vamos a pasar la carta. Si tienen sus Biblias, aunque va a estar aquí en la pantalla o en sus celulares, en sus pantallas, Apocalipsis 2, 12 y 13 dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. El mensaje que viene de aquel que tiene la espada. Y quizás como yo, cuando escuchamos esto, viene a la mente la armadura en Efesios 6, que menciona la espada. De hecho, dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y hay una cita en Hebreos 4:12 que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! Así es la espada de Dios. Es la palabra de Dios que corta, penetra y que muestra la verdad.
Y eso es importante para aquí, para la iglesia de Pérgamo, porque como vamos a ver un ratito, estaban luchando con la verdad, estaban luchando con enseñanzas equivocadas. Entonces vamos a ver lo que Dios les está diciendo a través de esta carta. Ahora, la palabra en griego, hablando de la espada, que usa aquí es rompaía. Implica una espada grande y ancha que usaban los soldados romanos para atacar. Y así es la espada de Dios. Llega con poder y fuerza para atacar las mentiras del enemigo, para descubrir la verdad. Y Juan aquí escribe que si se acuerdan lo que apenas leímos, que Pérgamo es una ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué significa ese su trono, el trono de Satanás? Bueno, hay varios pensamientos, hay varias cosas que las personas los expertos han dicho, sus interpretaciones. Una es que algunos dicen que este refiere a un altar grande que pusieron en una colina en la ciudad que de distancia parecía como un trono. Y era un altar al dios Zeus, de unos 10 metros cuadrados y unos 12 metros de altura. Esa es una posibilidad. Otros dicen que refiere al dios de la curación, que se llama Asclepio. Gente llegaba de todos lados del mundo antiguo buscando un milagro en el templo. Entonces, serpientes no venenosas vagaban, andaban libremente en este templo y la gente vendría y pasaría la noche, se acostarían en el piso ahí con las serpientes y esas serpientes recorrían libremente en la noche. Entonces, esperarían y orarían para que una de estas serpientes se rozara contra ellos y los sanara, porque esa serpiente simbolizaba el Dios, ese Dios de la curación. Ese fue o es otra interpretación del trono de Satanás. Y hay un tercer pensamiento que quizás es donde la mayoría se quedan y piensan, que refiere a la práctica de la adoración al emperador, o sea, César. Y eso es lo que mencioné en el principio de este mensaje hoy. Dicen que la gente que no quiso adorarlo al César era traidor y enfrentaba o sea, las consecuencias hasta la muerte. Entonces era muy intenso para los cristianos en Pérgamo por ese ambiente que hubo en la ciudad, ese trono de Satanás, ese ambiente donde Satanás estaba atacando a los cristianos hasta con la posibilidad de perder sus vidas si no adoraban a César. ¿Y qué dice la cita? Si acordamos lo que estamos leyendo. Primero dice, Dios está diciendo a ellos, bien hecho, iglesia, felicidades. Lo han hecho muy bien. Te rehusaste a negarme. Quedaron firmes. Aún en medio de todos estos ataques, en medio de este ambiente feo, o sea, en una ciudad bonita y rica y poderosa, pero un ambiente espiritual muy feo, quedaron firmes ellos. No negaron a Dios. Y sabemos que era real. O sea, era real lo que estaba pasando porque menciona en la cita que leímos, menciona la muerte de Antipas. Ahora, Antipas no tenemos mucha información de él. Lo que sí sabemos que él era el primer mártir de Asia. Y según la tradición, está un poco feo, pero según la tradición, fue asado lentamente hasta morir en una olla de bronce. Entonces Dios les estaba diciendo a ellos, a los cristianos en esta ciudad, muy bien hecho muchachos, por quedar firme en su fe. ¿Qué podemos aprender aquí? Yo espero con todo mi corazón que ninguno de nosotros tendremos que enfrentar tal persecución, llegar hasta la muerte. Enfrentar la muerte por seguir a Cristo. Pero ¿qué vas a hacer? Pienses, ¿qué vas a hacer si enfrentes a la posibilidad de la muerte? Antipas nos da el modelo, nos muestra. No debemos amar a nuestra vida más
que al Evangelio. Tenemos la invitación de seguir siendo fiel a Cristo, fiel a Dios, no importa el precio. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Te animo hoy, cuando estamos enfrentando los ataques del enemigo, la persecución, esos días difíciles, todo lo que está pasando que es difícil en la vida, como la iglesia de Pérgamo, te invito a tomar la postura, como dice un dicho en inglés, que básicamente dice, cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes se ponen en marcha. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que enfrentas algo difícil, una persecución, te están criticando por seguir a Cristo, hasta mucho más feo. Cualquier cosa que estás enfrentando, no te escondes, no te rindes, no te dices ya, no más. No, quédate firme. ¿Qué hago? Me quedo firme, agarro mis pantalones. No voy a negar a Cristo en mis acciones, en mis palabras, en mi ser como cristiano. No, voy a quedar firme. Amén, amén. Considera, a ver, cuando vienen los ataques, quedamos firmes. Pero tristemente la cita no termina ahí, como vamos a leer. Sigue con una queja. En 14, ¿no? Estamos en Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantiene la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar el pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Bien hecho, iglesia, por quedar firme en medio de la persecución, en medio hasta enfrentar la muerte, quedaron firmes. Pero hay un problema. Tengo una queja. Y menciona que algunos en la iglesia han sido influenciados hasta el grado de pecar con las enseñanzas de Balaam. Y que dentro de la iglesia hay algunos que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Y menciona dos áreas, el área del pecado sexual y comiendo alimentos ofrecidos a ídolos. Ahora sé que algunos de ustedes ya saben la historia de Balaam, pero denme unos minutos para repasar un poco para los que no sepan. Y si pueden encontrar la historia en Números capítulo 22 al 24. Entonces voy a dar un resumen breve de lo que pasó, ¿no? Balac, que era el rey de Moab, temía a los israelitas por lo que habían hecho con los amorreos y contrató a Balaam, que era como un profeta conocido, para que los maldijera. Pero después de intentar sin éxito 3 veces maldecir a Israel, Balaam sacó otra idea, otro plan. Decidió corromperlos con su consejo y les aconsejó que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran entre ellos. Y el resultado, la consecuencia, las acciones de Israel, fornicación y fiestas idólatras. Segundo de Pedro 2:15, lo menciona, dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. En otras palabras, Balaam usó su autoridad para ganar dinero y para seducir al pueblo de Israel para pecar. Piensen que el asunto que menciona aquí en la carta de Pérgamo del pecado sexual y comer alimentos refiere de comer alimentos ofrecidos a ídolos en las fiestas. Cuando la gente estaba comiendo en fiestas paganas, donde hicieron en los templos paganos estas prácticas sexuales y comiendo ese comida. Es probable que los balamitas, la gente que seguía las enseñanzas de Balaam,
Estaban enseñando a la gente que, no, pues está bien, no, estuvo bien, que no hay ningún problema que están comiendo y haciendo esas cosas, porque pues amamos a Dios y seguimos a Dios. Y no sabemos mucho de los Nicolaitas. Sabemos que es un secta y donde su enseñanza principal era básicamente malas morales y valores. Enseñaba que se puede hacer lo que quiere porque tenemos la gracia y el perdón de Dios. Entonces tenemos una iglesia en Pérgamo que por un lado estaba bien firme en la persecución, en los problemas, en lo que tienen que enfrentar hasta la muerte. Bien, pero el otro lado tenemos una iglesia que estaba involucrada en fiestas y prácticas sexuales en templos paganos. Y estaban enseñando a la gente que estuvo bien. Estuvo bien. Está bien porque lo hagan porque tenemos libertad en Cristo. Tenemos su perdón. Dios nos perdona. Estás bajo la gracia de Dios, entonces solo tienes que pedir perdón y punto. Los falsos maestros estaban seduciendo a la iglesia a seguir el sistema mundial. Lo que hacía el mundo, lo que hacía la persona común afuera de la iglesia. ¿Está bien? Entonces el regaño de Jesús es porque estaban tolerando a los que estaban enseñando estas cosas. Y sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Lo dice en Juan 8:44. Y ellos estaban escuchando las mentiras del mundo. No estaban escuchando la verdad de Jesús. Y por eso en el principio de la carta Juan menciona la espada. Porque la espada trae libertad, trae la verdad, corta hasta la mentira, llegando a encontrar la mentira y llega a la verdad. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Estás escuchando las mentiras del mundo o la verdad de las Escrituras? La espada. Es exactamente lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4:1-8. Es una cita larga, entonces voy a leer nada más cachitos. 1 de Tesalonicenses 4:1-8. Algunas partes dicen, viven de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Vivirán en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Dios nos llama a vivir en el mundo, sí, claro. No podemos escondernos, estamos en el mundo. Y es un mundo donde podemos decir, como la iglesia en Pérgamo, aquí está el trono de Satanás. Lo dice en 2 de Corintios 4:4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Está causando caos y destrucción en el mundo? Claro que sí. ¿Es un ambiente pesado? Claro que sí. ¿Es difícil a vivir en este mundo? Sí, pero la pregunta es, ¿estamos adoptando los valores del mundo? Poco a poco estamos dejando que el mundo nos jala a su forma, a su ambiente, a sus doctrinas. Tenemos que vivir en el mundo, pero no tenemos que dejar que el mundo nos movea. Constantemente el mundo nos invita a tomar sus placeres. El Dios del materialismo ha robado el corazón, la mente, el alma de miles y miles y miles de cristianos. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué coche manejas? ¿Qué grande es tu casa? Si eres guapo o guapa. Todas estas cosas el enemigo está usando. Los valores del mundo nos están robando a los cristianos. La respuesta es para darnos cuenta de lo que está haciendo el mundo y decir, no voy a adoptar los valores del mundo. Me quedo firme en los valores, en las enseñanzas, en las doctrinas de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios nos llama a vivir una vida diferente a la del mundo, donde no caemos en las mentiras del enemigo. No hubo nadie en la iglesia de Pérgamo que estaba
tomando la postura, que tenían el valor para decir, lo que están haciendo no está bien. Están adoptando los valores que enseña Balaam. Están adoptando los valores del mundo. Oye, ¿qué onda? Te estás casando con el mundo y no está bien. ¿Dónde está la gente hoy que tiene el valor de decir, no está bien lo que estás haciendo? De decirlo con amor, pero con autoridad. No seas como los de Pérgamo, porque hay una consecuencia. Sigue diciendo en la cita en Apocalipsis 2:16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Para los cristianos que siguen tomando los valores del mundo, escogiendo qué es lo que van a obedecer de la palabra de Dios, escojo esta parte. ¿O qué es lo que vamos a ignorar? Lo que me conviene, hay una consecuencia. Dios vendrá con espada para pelear. Y yo no sé tú, pero yo no quiero pelear contra Dios. Pérgamo representa la iglesia que se casó con el mundo. Hoy el mundo te llama para ser tolerante. Pero Jesús nos llama a ser luz y sal en el mundo. Nos llama a ser diferente que el mundo. En tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus amigos. ¿Eres igual como los demás? ¿Alguien puede ver la diferencia en ti? La respuesta es para decir, no voy a adoptar los valores del mundo en mi vida. No tengo que tolerar lo que el mundo dice solo para que me aceptan o para que no me critiquen o para que no me dicen que soy fanático. Es como dice en Romanos 2:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y tengo buenas noticias y seguro que las quieres escuchar, ¿verdad? Las buenas noticias. No estamos solos. Porque es muy difícil y se cansa muchísimo cuando tratamos de cambiar solos. Cuando decides a tratar de cambiar, a ser más como Cristo solo. Pero la cita en Romanos dice, dejen que Dios, no yo, no tú, que Dios los transforme. Jesucristo dio su vida en la cruz, dio su sangre, su cuerpo, para que tú y yo podemos ser transformados. Hay una historia de Jesús cuando lo llevaron a un muchacho endemoniado. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y el papá del niño le dice a Jesús en Marcos 9:22, ayúdanos si puedes. Y aquí está la respuesta de Jesús en 9:23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Solo no puedes, pero con Jesús sí. Si tú crees en Él como tu Señor, todo es posible y Dios te quiere ayudar para que seas transformado. Dios hizo una llamada de atención a la iglesia de Pérgamo porque estaba imitando las conductas del mundo. Quizás ellos pensaron que no estaban haciendo nada mal, o quizás ellos estaban siendo engañados por las enseñanzas equivocadas y cayeron en esto. Pero es exactamente lo opuesto lo que Jesús nos dice. En Mateo 24:4, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Alguien escribió, la iglesia de hoy se ha vuelto tan obsesionada con ser relevante que se ha vuelto irrelevante. Las personas en el mundo encuentran pocas cosas diferentes en las iglesias locales, por lo que permanecen desinteresadas. ¿Tú estás adoptando los valores del mundo? ¿Te ves igual que el mundo? Es cuando tú vives los valores que están en la palabra de Dios. La espada. Es cuando tú estás madurando y creciendo
siendo más y más como Cristo. Es cuando tú declaras en tu vida que quieres obedecer todo lo que dice en la palabra de Dios, que el mundo te va a decir, tú eres diferente y yo quiero saber más de lo que tú tienes. Hoy te animo a evaluar a tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Hemos adoptado los valores del mundo en nuestra vida? Quizás en algunas áreas de nuestra vida. Quizás estamos viviendo como vive el mundo, no como vive un hijo o una hija de Dios. Y hoy Dios nos invita a decir, perdóname Dios, no quiero ser engañado más. Toma control de tal área o áreas de mi vida y ayúdame a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, no a la voluntad del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta carta de la iglesia de Pérgamo, porque podemos ver una iglesia firme en medio de persecución hasta la muerte. Quedaron ellos firmes y gracias que ese es un modelo para nosotros, que cuando enfrentamos las persecuciones, las cosas difíciles, la gente atacándonos con palabras o con acciones, todo lo que está pasando en el mundo, estos días difíciles, podemos quedar firmes como ellos y no negarte. Hasta, Señor, hasta la muerte. Y queremos seguir ese modelo de quedando firmes en nuestra fe contigo. Pero, Señor, sabemos que muchas veces caímos en ese mismo error. La queja que Dios tenía contra la iglesia de Pérgamo. Señor, siguiendo los valores del mundo, casándonos con las cosas del mundo. Y hoy, Señor, queremos tomar una postura donde decimos, ya no queremos ser engañados por el enemigo más. Estamos en el trono de Satanás en este mundo, pero no tenemos que ser como el mundo. Ayúdanos con la ayuda de Jesús, con la autoridad que tenemos como hijos tuyos, Señor, que podemos enfrentar esas cosas difíciles y podemos decir, yo no voy a adoptar estos morales, estos valores del mundo, estas cosas del mundo. Yo me quedo firme porque yo quiero ser luz y sal en el mundo. Quiero que las personas vean la diferencia en mí y que eso es como una imán para que me puedan preguntar qué es lo que tengo, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Jesús, para ayudarnos. Nos has dado el Espíritu Santo para guiarnos, ayudarnos, y es en tu poder, en tu autoridad que podemos decir, con la ayuda de Dios, yo lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dejar a un lado todos esas costumbres del mundo. Que no tenemos que imitar al mundo, que podemos tomar los valores que tú nos has enseñado en la Biblia y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Señor, ayúdanos que tomamos desde hoy, Señor, que tomamos esa postura de adoptar todo lo que dice la palabra de Dios, no que dice al mundo. Gracias. Y hoy si hay alguien que todavía está en el mundo, que ni ha entregado su vida a Cristo, quiero darte una oportunidad de hoy ser transformado, ser cambiado. Si ese es tu caso, si tú quieres decir a Dios, yo quiero seguir a Cristo, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, gracias por la cruz. Gracias por la sangre de Jesús que me ha perdonado, que puede darme vida y vida eterna, y que puede ayudarme a ser transformado para que yo no tenga que seguir al mundo. Hoy yo quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Perdóname por mis pecados. Entrego mi vida y te pido que seas el Señor de mi vida
por todos los días de mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias. Quédense porque vamos a cantar, pero también tenemos más semanas de estas cartas. Estamos aprendiendo mucho y te animo que pongamos en práctica, todos pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Dios les bendiga. Wow, qué mensaje. Yo creo que esto nos da para seguir reflexionando acerca de eso durante la semana y sobre todo para ponernos las pilas y seguir avanzando. Si tú oraste con Bob para recibir a Jesús en tu corazón, queremos saberlo y queremos ser parte de esta buena noticia. De verdad nos alegraría mucho saber que ahora tú también eres parte de esta familia. Así que por favor escríbenos. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a cantar de nuevo. Así que ponte de pie. Recuerda que la despedida es hasta después de la alabanza y ahorita hay que concentrarnos en cantar y adorar a nuestro Dios. 1, 2, 3, 4. Cristo, agradezco lo que has hecho en mí. Cristo, agradezco lo que harás en mí. Cristo, agradezco lo que has hecho en mí. Cristo, agradezco lo que harás en mí. En tu presencia hoy puedo danzar. Tú cubres toda necesidad. Me diste vida, a ti cantaré. Quiero alabarte, te exaltaré. Cristo, agradezco lo que has hecho en mí. Cristo, agradezco lo que harás en mí. Te agradezco, Jesús. Hoy me entrego, salvación eres tú. Te agradezco, Jesús, que mi alabanza no tenga final. Quiero adorarte en libertad. Hey. Cristo, agradezco lo que has hecho en mí. Cristo, agradezco lo que harás en mí. Te agradezco, Jesús. Hoy me entrego, salvación eres tú. Te agradezco, Jesús. Vamos, dile, ¿por quién eres tú? Por quién eres tú, yo te alabaré. Por lo que has hecho en mí, yo te celebraré. Por quién eres tú, yo te alabaré. Por lo que has hecho en mí, yo te celebraré. Te agradezco, Jesús. Hoy me entrego, mi salvación eres tú. Por quien eres tú, yo te alabaré. Por lo que has hecho en mí, yo te